Bueno, hola chicos, nosotros hoy vamos a estudiar cuadrado de un binomio y cubo de un binomio. Entonces, para eso vamos a comenzar ahora con el cuadrado de un binomio. Un binomio es un polinomio que tiene dos términos, a y b en este caso. Esta es la fórmula general para después aplicar en cada uno de los polinomios. Entonces, la fórmula me dice que a más b al cuadrado, es decir, un binomio al cuadrado, es igual al primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Hablo de términos cuando digo a y cuando digo b. Vamos a un ejemplo concreto para que se comprenda. Si yo tengo un polinomio formado por, en este caso binomio, siempre se aplica en binomios esta fórmula. 3x más 1 elevado la suma de estos dos términos elevado al cuadrado, aplicamos la fórmula. Pero de la siguiente forma. Nosotros vamos a nombrar a 3x como el término a y a 1 como el término b. Entonces ahora podemos aplicar la fórmula diciendo el término a al cuadrado, dice la fórmula. Bien, entonces escribimos 3x todo al cuadrado. Reemplazo solamente el término que me da en la fórmula, más 2 por, según me dice la fórmula, el a por b, es decir, el primer término por el segundo. El primer término en este caso es 3x y el segundo término es 1, más el segundo término al cuadrado, es decir, el 1, que sería mi segundo término, al cuadrado. Luego resuelvo. El cuadrado afecta al número y a la letra, entonces me va a quedar 9x al cuadrado, porque yo voy a distribuir el cuadrado en el número y en la letra. En este segundo término me queda más 2 por 3, 6 por 1, 6x, y en el último 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces así resuelvo yo el cuadrado de un binomio. Me da un polinomio de tres términos siempre, un trinomio. Vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado. Yo tengo un binomio que es 2x menos 3x al cuadrado, todo al cuadrado, es decir, vamos a calcularle el cuadrado a este binomio, aplicando la fórmula. Otra vez decimos, el término a va a ser 2x, el término b va a ser menos 3x al cuadrado. Entonces, aplicando la fórmula me dice el primer término al cuadrado. Bueno, entonces 2x al cuadrado. Más, me dice la fórmula, más 2 por el primer término, que es 2x, por el segundo término, que es menos 3x al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis porque hay un menos. Más el segundo término al cuadrado. Otra vez el segundo término es 3x al cuadrado, pero me dice que es al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado. Ahora voy resolviendo. Para resolver me fijo bien, el cuadrado tiene que, en este caso afecta al número y a la letra, entonces me queda 4x al cuadrado. En este segundo término veo que hay un menos y hay un más, con lo cual me va a dar el resultado negativo. Y ahora multiplico los números, 2 por 2, 4, por 3, 12. Y ahora lo que hago es aplicar producto de potencias de igual base. Tengo x a la 1 y x al cuadrado, se suman los exponentes, me queda x al cubo. Hay que recordar las propiedades de la potencia. Yo en el trabajo práctico que les dejo en la página del liceo les recuerdo ahí las propiedades de la potenciación. Bueno, y ahora tenemos un cuadrado que afecta al número, que el número es menos 3, y la letra que es x al cuadrado. Ojo acá, el número al que le afecta al cuadrado es menos 3. Cuando la potencia es par, el resultado es siempre positivo. Es decir, que este menos 3, si le hago el cuadrado a menos 3, me va a quedar más 9. Entonces, exponente par, el resultado es positivo.
Y acá que me queda potencia de potencia, tengo que multiplicar los exponentes por la propiedad de la potenciación. Potencia de otra potencia se multiplica, me queda x a la cuarta. Este es el resultado final. Entonces siempre tengo que operar aplicando la fórmula del cuadrado del binomio y respetando cada término, el término A y el término B, con sus signos, y cuando aplico luego, cuando empiezo a resolver, tengo que aplicar las propiedades de la potenciación. Esto es con respecto al cuadrado. Ahora vamos a ver el cubo del binomio. En el cubo del binomio se aplica también una fórmula. Esta fórmula me dice que también hay dos términos porque es un binomio elevado al cubo. El primer término al cubo más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo más 3 por el primer término por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. Esta fórmula entonces la aplico para cualquier binomio que me lo eleven al cubo. Otra vez digo, el primer término lo llamo A, el segundo término lo llamo B y aplico simplemente la fórmula. Es un poquito más larga que la anterior, tiene 4 términos, es decir que el resultado va a ser un cuatrinomio. Bueno, dice A al cubo, entonces el primer término al cubo, lo escribo acá abajo porque es medio largo, 3x al cubo. Bien. Más 3 por a cuadrado por b, más 3 por... No escribo a cuadrado, escribo el a es mi primer término, entonces este término al cuadrado por b. b es mi segundo término, es menos 4. Bien, sigo. Más 3 por a, el primer término, 3x, por b, mi segundo término, pero al cuadrado, menos 4 al cuadrado, más el segundo término al cubo, menos 4 al cubo. Bien, resuelvo. Recordemos entonces que la potencia se distribuye en el número y en la letra. 3 al cubo es 27, x al cubo. Resolvemos el segundo término, más por menos, menos. Y me fijo. Acá me voy a fijar lo siguiente. Si yo resuelvo esto, me queda 3 al cuadrado, que es 9, x al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener que resolver 3 por 9, que es 27, por 4, que es 108. 108. La potencia me va a quedar en x al cuadrado. Entonces este cuadrado, como me decía la fórmula que el primer término era al cuadrado, yo tengo que elevar el número y la letra al cuadrado. Me queda 9x al cuadrado. Multipliqué 9 por 3, 27, 27 por 4, 108, más por menos, menos. Y me queda en la letra x al cuadrado. Voy al otro término. En el otro término me fijo lo siguiente. Este cuadrado me está indicando que como la potencia es par, el resultado va a ser positivo. Quiere decir que este número, menos 4 al cuadrado, va a ser 16 positivo. 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado es 16 positivo. Y si fuera 4 al cuadrado también es 16 positivo, porque cuando la potencia es par, resultado positivo. Y ahora voy a multiplicar 3 por 3, 9. 9 por 16. Lo hacen con la calculadora, obviamente, como estoy haciendo yo. Y esto me da positivo 144. Acá hay una x, x. No hay otra x acá. Y ahora tengo que hacer menos 4 al cubo. Me fijo bien. Como la potencia es impar, el resultado lleva el signo de la base. Si la base es negativa, resultado negativo. Y hacen 4 al cubo, que es 64. Entonces aplico la fórmula siguiendo todos los pasos. Son 4 términos que me queda al final, pero me tengo que fijar muy bien qué hago con las potencias, qué pasa cuando el exponente es par, qué pasa cuando el exponente es impar. Aplico las propiedades de la potenciación.
Vamos a hacer otro ejemplo, un poquito más complicado. Tengo x al cuadrado menos 3x todo al cubo. Bien, aplico. Otra vez. A es el primer término, menos 3x es el segundo término B. Aplico la fórmula. Entonces me dice que la fórmula es a al cubo. Bien. X al cuadrado, que sería el término A, pero tiene que estar al cubo. Más 3 por el primer término que vale A, lo dejo, me dice que tiene que estar al cuadrado. Entonces escribo x al cuadrado por el segundo término B como está. Más 3 por el primer término A como está, por el segundo término B, pero al cuadrado, más el segundo término al cubo. Tengo que fijarme muy bien los signos, las potencias, ¿sí? Si no me va a salir mal. Acá resuelvo potencia de potencia según propiedad de la potenciación se multiplican x 2 por 3 a la sexta. Este término me fijo muy bien, más por menos, menos. Acá voy a tener que potencia de potencia lo multiplico, me queda x a la cuarta. Entonces voy a multiplicar los números 3 por 3, 9. Ojo acá, producto de potencia de igual base, 4 más 1, 5, x a la quinta este término. Voy al próximo término. Bueno, ojo acá, tiene exponente par, resultado es positivo, con lo cual menos 3 al cuadrado me va a dar 9 positivo, y x al cuadrado, x al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Multiplico los números, sé que me va a dar positivo. 3 por 9, 27. X al cuadrado por x al cuadrado se suman los exponentes x a la cuarta. Último término. Otra vez me fijo esto. Exponente impar, resultado lleva el signo de la base. Si la base es negativa, resultado negativo. Menos 3 al cubo es menos 27. X al cubo. Y aquí tenemos entonces el resultado final. Así entonces tienen que ustedes operar con el cuadrado y el cubo del binomio. Bueno, en la página del liceo yo les voy a dejar algunas ejercitaciones. Para resolver operaciones combinadas con cuadrado y cubo, lo que van a tener que hacer es separar en términos y luego operar con las fórmulas, como les expliqué en este video. Bueno, cualquier duda me contactan por Gmail. Bueno, nos estamos viendo, chicos.